Bienvenidos una semana más a Touch Tank. Disfrutad del fútbol americano, que ya queda poquito, menos de un mes para el Super Bowl. Ya veis que Rihanna está a tope haciendo publicidad del Halftime Show, patrocinado por primera vez por Apple, no Pepsi, ya lo sabéis. Así que ya no vais a ver lo de Pepsi Halftime Show. Pero hoy, antes de dar paso al nuevo invitado, quería hablaros de Kobe Bryant. Sabéis que el día 26 de enero se cumple el tercer aniversario del fallecimiento trágico en Los Ángeles con su hija y los otros integrantes del helicóptero. Pues bien, la casa de subastas Sotheby's, que os pondré el link abajo para ampliación de la noticia, va a subastar la camiseta de la temporada MVP 2007-2008 y creen que pueden llegar hasta 7 millones de dólares, lo que sería el producto de Kobe Bryant con mayor valor de la historia, subastado. Así que estaremos pendientes de esta subasta. Y nada, hoy os traigo a Ramiro Hierro, argentino de nacimiento, capitán del equipo de 2K eSports del torneo de FIBA con Argentina, y trabaja en temas de data visualization de baloncesto. Es estudiante, pero a la vez colabora con varios equipos argentinos como asistente y hace muchos temas de analytics de baloncesto. Y le quería traer también para que nos contara un poco cómo se vive el baloncesto en Argentina, ese país con una pasión por el baloncesto y la generación dorada de Oberto, Scola, Prigioni y Manu Ginóbili, por supuesto. Así que disfrutéis de la entrevista, nos vemos la semana que viene, disfrutad del baloncesto, disfrutad del fútbol americano, y esto es Touch Tank, pasión por baloncesto en Argentina, con Ramiro Hierro. Nos vemos pronto, familia. Muy buenas a todos, una semana más para Touch Tank, y hoy tenemos a Ramiro con nosotros. Bienvenido al programa, Ramiro. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento de estar aquí. A ti. Nada, quería en primer lugar que mejor que nos contaras un poco, básicamente, qué es lo que haces relacionado con el mundo del deporte que me estabas contando detrás de cámara, para todos aquellos que nos gusta el baloncesto. Como puedes ver, yo aquí, pocas camisetas aquí del museo que tengo aquí montado, y un apasionado del baloncesto. Bueno, mi nombre es Ramiro Vélero, tengo 20 años, soy de Argentina. Actualmente estoy estudiando economía y bueno, tengo una relación, la verdad que muy cercana con el deporte, especialmente con el baloncesto. Arranqué a los 4 años a jugarlo y cuando tenía 17 años dejé y me dediqué y me enfoqué un poco más en la parte, ¿no?, de coaching del lado del entrenador o asistente. Entonces, nada, quise buscarme como un rol dentro del equipo, ¿verdad? Y encontré esto de lo que son las estadísticas, la analítica. Primero empecé simplemente con haciendo un tagging de datos. Y después, bueno, como la verdad me gustó y me interesó, pasé a realizar un análisis del equipo de mi barrio, del equipo en el que jugué toda mi vida. Y nada, posteriormente salté un poco a las estadísticas avanzadas y, y bueno, y ahí el siguiente paso fue un poco lo que era la database, que bueno, yo no sabía programar, no sabía nada de coding y de a poco empecé a construir con distintas herramientas una base. En paralelo a esto, tuve la posibilidad y bueno, yo hace años jugaba ya lo que era el 2K o la NBA 2K. Y he sido elegido por la Confederación Argentina de Básquetbol, o también conocido como CAB, como el capitán del equipo de eSports que representaba a Argentina en el FIBA eSport Open, que es el torneo que organiza FIBA, como organiza los mundiales, los europeos. También organiza un torneo de eSports y nada, yo fui seleccionado como el capitán de la selección argentina. Eh, en la primera instancia que me tocó dirigir y jugar, porque yo también en ese momento jugaba, era el pivot del equipo y además el capitán. Bueno, jugamos contra Brasil, una serie al mejor de 7 partidos, en la que salimos campeones del primer FIBA eSport Open. Luego jugamos la segunda edición, que también salimos campeones, y bueno, todavía continuamos con el proyecto. Este proyecto se largó en pandemia y nada, básicamente esas son mis relaciones con lo que viene siendo el básquetbol.
No, muchas gracias. Y además, la estadística avanzada, como bien sabes, hoy en día en el baloncesto en general y sobre todo en la NBA vemos cómo hay una cantidad de métricas y una cantidad de nuevas estadísticas que yo creo que hoy en día para los coaches y para todos los asistentes les sirve de mucho para mejorar en el día a día, especialmente si estamos hablando de una liga como la NBA, de 82 partidos, hay una cantidad de partidos que tienes una cantidad de métricas que yo creo que eso hace que con la tecnología tan avanzada que tenemos hoy en día sea un material muy potente. De hecho, tengo la suerte, me estoy leyendo un libro que no, se me ha olvidado el nombre, os lo voy a poner aquí en el enlace del vídeo, que básicamente te habla un poco del mundo de analytics relacionado con el baloncesto, cómo toda esta nueva generación de Stephen Curry, James Harden y toda esta generación, cómo cambiaron la historia del baloncesto. Y básicamente, como bien sabrás, pues como antes el pívot dominante pues era pívot dominante y hoy en día pues parece que si no sabes tirar triples parece que no sabes jugar al baloncesto. Entonces, es un libro que detalla bastante cómo ha sido la evolución del baloncesto en los últimos años con toda esta nueva generación de tiradores. Así que muy interesante lo que nos cuentas. Y quería empezar un poco, eh, yo como te he dicho, llevo siguiendo el baloncesto durante muchos años y desde alguien que vive en Argentina, me gustaría un poco que nos contaras un poco cómo se vive el baloncesto en Argentina, porque al final ha salido una generación dorada, con así de que, bueno, es una generación dorada, así es, con Scola, con Nocioni, con Oberto, con Prigioni, con Ginóbili, por supuesto. Entonces, un poco si nos podías contar de primera mano el sentimiento que hay en Argentina sobre el baloncesto. Sí, la verdad que se vive con una pasión increíble. Pero hay que tener en cuenta en primer lugar que el básquet aquí no es el primer deporte, No, que es el segundo detrás del fútbol. Sin embargo, tiene mucho auge y en cuanto a lo formativo, a la cantera que le podemos llamar, la verdad que se practica en muchísimos clubes. Yo la verdad que está sorprendido por la cantidad de clubes que practican y tienen equipo de baloncesto acá en Argentina, es increíble. Y por eso, bueno, durante estos últimos años, Argentina ha sacado o sea, grandes talentos. Pero sí, en primer lugar te diría que la pasión es todo. El hincha argentino se vuelve loco por su equipo, lo sigue a todos lados, viaja 1000 kilómetros, 1500 kilómetros para alentarlo sin ningún problema. O cuando hay Champions aquí viajan a Brasil. Nada, el hincha argentino es así y el baloncesto específicamente se vive muy férreamente. Y cuando tenemos competencias internacionales, ya sea una AmeriCup, ya sea un Juego Olímpico, la unión y la comunión que hay entre los aficionados es increíble. Nada, cuando Argentina llega a esa final con España en China, eh, el fervor que había en el país por el equipo era increíble. Todo el mundo hablaba de baloncesto. Esa semana se habló toda la semana de baloncesto y era algo que, si bien como te dije, es el segundo deporte, no es algo tan común que pase. Pero como bien vos decís, la generación dorada, nada, marcó un antes y un después, sin lugar a duda, en la sociedad argentina. Y de hecho, como anécdota, contarte que una de las veces que pude ir al United Center, al estadio de los Chicago Bulls, fue un partido contra San Antonio Spurs. Y, y todavía, bueno, todavía estaba Manu Ginóbili y me acuerdo que había aficionados argentinos que básicamente pues, son muy pasionales, como decías tú, y me llamó la atención porque además me pareció ver que estaban de viaje, o sea, no era gente que viviera allí, sino que habían ido de viaje y habían aprovechado a ver a uno de sus ídolos. Y la verdad es que ahí vi en primera persona, porque no he tenido la suerte de ver ningún partido en Argentina ni ninguna competición internacional. He visto algún europeo en Madrid y he visto muchos partidos europeos en Madrid, pero no he podido ver a Argentina. Y esa fue mi primer contacto, digamos, con el hincha argentino y me pareció fabuloso, vamos. A ver,
siempre dentro de los límites. Está claro que a mí me gusta, yo soy muy pasional también y es verdad que todo tiene su límite y hay que saber dónde está el límite para que no sea peligroso, pero hay un cierto componente del cierto componente pasional del baloncesto argentino que a mí me gusta mucho, porque es una forma de vivirlo que creo que la vida se vive mejor así. Y entonces, enganchando un poco con el tema, la siguiente parte un poco del programa de hoy sería un poco hablar de tus tres jugadores favoritos de la historia de Argentina. Yo te voy a dar los míos muy rápido. El Ujú. primero, por supuesto, es Manu Ginóbili, porque al final, pues, mira, hoy, de hecho, en homenaje a Manu Ginóbili y a tu país, me he puesto la sudadera de San Antonio. La verdad es que, pues es un Hall of Famer, ¿qué decir? O sea, es una delicia ver a Manu Ginóbili. Luego te diría que te diría Nocioni, Andrés Nocioni. La verdad es que tuvimos la suerte de tenerlo en el Real Madrid. Y en la época de los Bulls yo no vivía aquí todavía, pero, Ajá. pero sí recuerdo que era muy querido en Chicago y la verdad es que porque hacía acciones sobre todo defensivas bastante espectaculares y tal. Y el tercero es Carlos Delfino. A mí me gustaba mucho Carlos Delfino, a pesar de que pues, mejor no llegó a ser tan espectacular, pero no sé, el tipo de jugador, de movimientos, de su carácter en la pista, me gustó bastante. Así que esos son los tres que te dejo de mi parte. A ver, no sé si coincides en todos o a ver qué. Hombre, sé que en Ginóbili vas a coincidir, pero a ver qué me cuentas. Sí, sí, sin lugar a dudas, Manu, en primer lugar. En mi caso, un ejemplo, un ídolo a seguir, ¿no? Desde cuando era muy chico. Recuerdo que mi primer aro de baloncesto que tuve tenía la foto de él lanzando el aro, entonces fue un jugador que idolatré toda mi infancia. Sí, en segundo lugar, bueno, Chapu Nazioni, un guerrero increíble. Siempre ha jugado igual en el Madrid, en la selección o cuando estuvo en Chicago mismo, esa entrega, esa pasión, esa garra por el equipo, del dejar todo. Y en tercer lugar, déjame poner a Fabricio Oberto, otro campeón de la NBA, que bueno, tuvo la posibilidad de jugar con Manu y fue campeón en la 2006-2007, esa final que le ganan a los Caps y un auténtico jugador de equipo. Acá en Argentina lo llaman el obrero, siempre en trabajo en silencio, no necesitaba anotar, él con coordinar a sus compañeros, él estaba sumamente feliz. Y nada, me parece un auténtico jugador. No tuve la suerte de disfrutarlo tantos años, porque cuando él se retira, yo era todavía muy chico, pero me acuerdo de partidos icónicos así con él en cancha. Tuve la posibilidad de ver algunos, pero bueno, él se retiró muy joven, 2013, por un problema cardíaco que tuvo. Yo en España, en directo no recuerdo si llegué a verle, pero sí que por la televisión, la verdad es que vi bastantes partidos de Huberto. Era un guerrero, como dices tú, típico jugador que parece que no hace grandes números, pero es espectacular. Y la verdad es que esta generación dorada es de los pocos equipos que pueden decir que han vencido a los Estados Unidos al final en poder quitarle a Estados Unidos un oro olímpico, que al final eso parece todo un hito. Bueno, te lo digo aquí como español que hemos sufrido en nuestras carnes una derrota tras otra en los Juegos Olímpicos contra la selección americana y la verdad es que imagino que allí eso fue algo histórico para el país, ¿no? Sí, como te digo, yo era muy chico, Sí, no fui consciente del momento, pero sí de todo lo que se habló y se habla hasta el día de hoy de lo que fue ese hito, ¿no? De quitar esa hegemonía que venía teniendo los Estados Unidos, de cortar esa racha y cómo aparece la bandera argentina ahí entre todas las americanas cuando entras a ver los campeones olímpicos. sí, Y bueno, y después sí, lo que te puedo decir es que, como te lo mencioné, fundaron las bases y la generación actual, va, ellos mismos
junto con Luis Escola en una transición, se fundó una base y que actualmente sigue con Facundo Campazzo, con Nicola Provítola, Luca Vildosa, Gabriel Deck, que nada, que es un talento que tiene Argentina y, y nada, veremos cómo le va en el futuro. Pero sin lugar a dudas, como te mencioné, marcaron un antes y un después. Sí, va a ser difícil, a ver, va a ser difícil repetir, al igual que, bueno, como bien sabes, al final la selección española va a ser también, aunque es verdad que hemos ganado el Mundial y el Europeo Ujú. recientemente, pero hombre, es verdad que repetir toda esa generación también de los hermanos Gasol, de Navarro, pues eso, al final de Rudy Fernández, de Ricky Rubio, Ujú. de Carlos Jiménez. Lo que pasa es que me llama la atención ahora que un poco para meternos un poco en la NBA, me llama la atención que parece que como que el baloncesto argentino dentro de la NBA está un poco en decadencia, ¿verdad? Que por al final Campazzo no llegó a tener todo, digamos, el esplendor que sí que en Europa tiene más de ese genio que yo pensaba, a nivel personal, pensaba que iba a tener un poco más de protagonismo, porque ese estilo de juego que tiene el Facu, de jugador escurridizo, de jugador que le gusta dar asistencias, pensaba que iba a tener más protagonismo y, sin embargo, pues ya hemos visto que se ha tenido que volver a Europa, a la Estrella Roja. Pero a día de hoy, vamos, salvo que me corrijas tú, no recuerdo ningún jugador que ahora mismo esté destacando en la NBA. No, no, no. El único que está todavía en la liga, pero que va y viene mezclando con la G League, es Leandro Bolmaro con El de Barcelona. Barcelona. Pero sí, no, es el único que todavía se mantiene en la liga y varía entre la G League y la NBA. Como bien vos decís, no pudieron tener esa continuidad que buscaban ni Facu Campazzo, ni Gabriel Deck, ni Luca Vildosa. Y tres grandes talentos que tiene Argentina. Y tanto Facu y Gabriel me parece que no dieron con el equipo. Bueno, como ya sabes, la NBA me parece que tenés que estar en el lugar perfecto, en Sí, el lugar, en momento el tiempo adecuado. adecuado. Sí. Exacto, exacto. Y pasó con Facu, que no encontró su lugar, su rol, y pasó con Gabriel. Bueno, lo de Gabriel La tortuga es impresionante. O sea, fue, En fue Madrid, más la verdad que es un llamativo. guerrero. Es un guerrero, la verdad es que es un guerrero. En Madrid tuve la suerte bueno, estuve de vacaciones por mi ciudad y tuve la suerte de verle jugar en Madrid y la verdad es que es un luchador. Otra cosa, no se le puede discutir que siempre lo deja todo en la pista y es un jugador que sí, que yo creo que podría haber tenido un poquito más de presencia en la NBA. A ver, yo contento porque juega en el equipo de donde nací, pero es verdad que quizá hubiera merecido tener un poquito más de tiempo en la Liga de Estados Unidos. Sí, Pero sí, a mí me parece que con él sí fueron verdaderamente injustos en que lo penalizaron sin ningún tipo de excusa. Eh, Cuando había entrado había rendido y como que lo apartaron. Bueno, la NBA es un negocio al fin y al sí, cabo y si tiene un talento y lo quiere desarrollar le tiene que dar minutos. Pero bueno, con él ni siquiera lo intentaron. Fueron momentos muy esporádicos y aún así él rindiendo, como que lo cortaron muy rápidamente. Y bueno, y después, con uno que mencioné previamente, Nicola Provítola, quien en su momento, por 2016, tuvo su pasaje por NBA, pero bueno, como hablábamos, competía contra Tony Parker, Patty Mills y DeJounte Murray. Y la excusa que da Greg Popovich, o la declaración que da cuando lo cortan, es que querían darle minutos a DeJounte Murray. Y miren el jugador que tienen ahora. el jugador que se ha convertido, sí. Al final, la Provítola la verdad es que no tiene muy buen recuerdo en Madrid, de donde soy, pero Es verdad, es verdad. especialmente por donde juega ahora, pero es buen jugador, muy buen tirador y buen jugador. Antes de pasar un poco a hablar de actualidad de la NBA, para que me cuentes un poco tu opinión, quería preguntarte, porque yo no estoy muy al tanto, te voy a reconocer, del baloncesto argentino. ¿Hay algún jugador que crees que pueda despuntar en los próximos años que sea un poco menos conocido?
¿Alguno que sepas tú por allí? Sí, hay varios que están en la LEB Oro, hay segunda división de España, que creo que pueden dar y tener un salto sin lugar a dudas. Primero Juan y Marcos en Lleida, Forza Lleida, si mal no recuerdo es el nombre del equipo. Mateo Díaz también en Cáceres, creo que también es el nombre. Y bueno, ya en ACB, que creo que es uno de los proyectos que Argentina tiene ahí muy presente es Juan Fernández en Fuenlabrada, un chico de 2'5", 2'6", eh, 3'4", muy atlético. eh, Nada, que creo que le va por dar un buen recambio al juego interior de Argentina, que por ahí es una de las carencias o falencias que ha Sí, estado teniendo. Y sí. bueno, ya en NCAA, Frank Cáfaro en Virginia. Es el centro de Virginia y lamentablemente no pudo tener continuidad debido a una sucesión de lesiones, pero sin lugar a dudas, yo creo que cuando termine su carrera por la NCAA, que le quedan 6 meses, va a poder estar en un equipo importante de Europa. Sí, porque además, vamos, Virginia es buen sitio para curtirse. Históricamente es un sitio donde ha habido muchos títulos y donde han salido buenos jugadores. Creo, sí, vamos, corrígeme si me equivoco, la Universidad de Virginia es donde jugaba Kyle, no me sale el apellido, pero juega en España ahora, uno de los... Curich, Sí. el tirador de Barcelona. No, Puede pero ser, otro más reciente, uno más jovencito, ahora no me sale, también se llama Kyle, pero no me acuerdo ahora, juega en el Juventud de Badalona ahora, que no... Bueno, también juega en Virginia, pero sí, Kyle Guy, Kyle sí, Guy, sí, Kyle Guy, gran es tirador. un gran tirador que la verdad es que, por eso digo, buen sitio. Pues nada, nos apuntamos los nombres y a ver si dentro de unos años, a ver si alguno de ellos hace que el baloncesto argentino vuelva a luchar por títulos. Y nada, como te decía, un poco para la última parte del programa de hoy sería un poco hablar de la actualidad de NBA. Eh, Mira, yo, desde el punto de vista de lo que estoy viendo aquí, a mí me gustaría que ocurrieran dos cosas. La primera, bueno, vamos, a mí me encanta Dallas Mavericks y en especial Luka Doncic. La verdad es que creo que me gustaría ver un movimiento ahí, un movimiento de Dallas. Se habla mucho de Bogdanovich. Creo que es el tipo de jugador que necesita Dallas para acompañar a Luka. Y luego he leído rumores en los últimos días de Paul George, que ese me ha llamado mucho la atención, la verdad, porque no es que el equipo esté yendo mal este año. O sea, parece que Kawhi Leonard parece que va creciendo otra vez y vuelve a ser el jugador que era. Y entonces no acabo de entender muy bien por qué quieren romper ahí, digamos, el trío Calavera. Pero sí, yo creo que esos dos pueden ser quizá los movimientos más llamativos. Bueno, y por supuesto que yo creo que esto también es lo que la gente espera. Los Ángeles Lakers algo harán, porque si no, aquello se va a derrumbar. Entonces, bueno, no sé. Yo creo, digamos que esas son las tres cosas que a mí me gustaría ver. Sí, yo he estado viendo en estos últimos días Miles Turner, que también se puede llegar a mover si no hay una extensión contractual con mismo Indiana. Sería bueno verlo fuera de ese ambiente. eh, y, y bueno, y que tanto los Knicks como los Heats andan viendo o vigilando la situación de Zach LaVine. Eh, sería interesante también quizás verlo fuera de lo que viene siendo de Chicago, ¿no? Del que no ha salido. Sí, porque la situación de Chicago es peculiar, porque, vamos, hasta hace 2 semanas parecía que iba a salir de ahí Zach LaVine, de Mar DeRozan, Vucevic y todo hijo de vecino. Pero claro, el problema es que ahora han cogido una racha tan buena que ahora mismo, bueno, a día de hoy están en puestos de Sí. play-in, ¿sabes? Entonces al final, claro, tendrán que pensar muy bien si es que quieren deshacer el equipo ahora o deshacerlo una vez que acabe la temporada, debido a que tienen una posibilidad bastante seria de al menos poder jugar los playoffs otra vez. Entonces, yo creo que es verdad que ese podría ser uno de los movimientos interesantes, porque a ver, se rumoreaba de Rosen y los Lakers, pero yo creo que eso no va a ocurrir. Pero es verdad que Zach LaVine ha sido un jugador que
que quizá el hecho de que DeRozan aterrizara en los Chicago Bulls le quitó un poco de protagonismo y equipos como tú me comentas, especialmente en los Knicks creo que tendría un protagonismo Mm, sí. descomunal, pero para Miami sería una pieza para encajar el puzzle que tienen allí y sería un claro contender al anillo. Así que estaremos pendientes, pues ya va quedando menos y todavía no. Es verdad que los movimientos suelen surgir hacia el final, pero de momento está como está el río calmado. Sí, está muy tranquilo, es verdad. A diferencia de años anteriores, todavía se mantiene muy tranquilo. Y bueno, hay una noticia muy buena para el baloncesto internacional y más para ustedes, la vuelta de Ricky Rubio Sí, esta noche. buenas noches. Eso, aquí los aficionados españoles, aunque este programa ya sabéis que sale los martes, pero o a día de hoy que lo estamos grabando jueves, parece ser que sí que va a jugar. Eso. Hablando un poco de los jugadores que hablábamos antes, de jugadores diferentes, la verdad es que Ricky Rubio es una delicia verle jugar y siempre te hace levantarte de tu asiento y disfrutar de la magia. Se echa de menos a Ricky Rubio y ojalá las lesiones le respeten y podamos seguir disfrutando de su baloncesto. A mí en lo personal me encanta. Si tengo que mojarme, es el jugador español favorito mío. Un señor jugador. Sí, a ver, bueno, yo te tengo que decir Pau Gasol porque al final yo Eh, creo que ha marcado la generación, pero yo creo que después de Pau Gasol sí te diría Ricky Rubio. La verdad es que yo tuve la suerte de seguirle muy de cerca porque creo que es de mi edad, creo que nació en el año 90, creo que nació el mismo año que yo. Y, y por aquel entonces, bueno, yo no llegué a jugar en el equipo, pero tuve la suerte de jugar para los estudiantes, entrenar con el equipo ujú, no con el equipo profesional, pero con el equipo de la categoría de, ujú. de infantil, o sí, creo que era infantil, o no sé si era infantil o cadete, pero por aquel entonces, con los compañeros que yo entrenaba, que digamos, no era parte del equipo, pero sí me dejaban entrenar con ellos durante todo el año se enfrentaban a Ricky Rubio en la minicopa del Rey. Entonces siempre me acuerdo de eso, de que fue la minicopa del Rey que Ricky Rubio ya acabó por destrozar a los récords y destrozar a todo el mundo y luego ya saltar a la ACB y a la NBA. Pero sí, sí, Ricky le he seguido yo muy de cerca porque es de mi generación. Entonces al final a mí me encantaba, cuando todavía vivía en España, me gustaba mucho verle en Minnesota, que aquello Uf, era algo que no había visto yo nunca, porque ahora, digamos que por aquel entonces creo que no había tantos jugadores con ese tipo de asistencias, en plan ujú. de highlights, de asistencias espectaculares, algo que hoy en día pues es más común, porque se ha ido un poco familiarizando los bases con ese tipo de movimientos, pero por aquel entonces era muy innovador. Tal cual, tal cual. Y nosotros, como argentinos, lo sufrimos tanto en la final como en los Juegos Olímpicos. La verdad que hizo dos partidazos contra nosotros. Me lo acuerdo prácticamente todos los goles que nos hace y nada, increíble. Yo, de mi persona, una admiración total a Ricky Rubio. Y además es que es la mejora del tiro en los últimos años. Uf, Hace un jugador es un plus total. El MVP ese que gana en el Mundial, sumamente merecido. Me acuerdo de los scouting, la mayoría por atrás, y cuando empezó a meter la pelota, ya saliéndole como si fuera un tirador, nada. Me parece que fue una de las claves de España en ese campeonato. bueno, pues sí, la verdad que sí. Pues nada, Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. La verdad es que a mí es un placer hablar siempre con aficionados al baloncesto y que están metidos en el mundillo, especialmente de un lugar tan importante para el baloncesto internacional como Argentina. Y bueno, desearte lo mejor en tus proyectos, que acabes primero bien la carrera y que eso es importante también, pero que también en los proyectos que estás metidos de baloncesto, que ojalá te vayan bien y te veamos haciendo mucho analytics y visualizaciones de estadística avanzada, que es algo que a los aficionados como yo les gusta mucho. A mí me encanta ver todo lo que tiene que ver con gráficos y métricas del deporte, es algo maravilloso. Así que te deseo mucha suerte ahí. Bueno, nuevamente agradecerte por la invitación, la verdad, encantado de estar acá, de poder estar presente y que bueno, de poder compartir
con vos y con toda la gente que es apasionada por el baloncesto y por lo mismo que nosotros. Bueno, un poco de testimonio y cómo lo vivimos nosotros a este deporte. Así que nuevamente muchas gracias y un placer haber estado aquí. Nada, a ti. Nos vemos todos pronto.